Hoy comenzamos este informativo hablando de Josefina, una artista apasionada por la pintura y la naturaleza. Aunque a ella le gustaba firmar los cuadros como Josefica porque le hacía sentir como en casa. Hablamos de ella con Rosa, su sobrina, también es psicóloga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por ofrecernos este espacio. A Josefica, a Josefina Gil Escámez, Josefica, fallecida hace 20 años, pero que era una persona digna de conocer. Yo tuve la gran suerte de relacionarme con ella en muchas ocasiones y de conocer cómo pintaba y cuál era su obra, ¿no? Y entonces, de alguna manera, me gusta el poder empezar a mover su obra de cara a darla a conocer, más que era lo que quizá ella hubiera querido. Dices mover su obra, pero realmente su obra se ha movido. Lo que pasa que no ha sido una obra muy conocida, porque de hecho se cumple el centenario de su nacimiento este mismo año. Efectivamente, ¿no? Cuando yo digo mover su obra me refiero después de 20 años del fallecimiento. Ella, cuando estuvo en Madrid viviendo casi cerca de 20 años, expuso tanto en Madrid, en el Paseo del Prado, en la Galería Mercurio, y también expuso en Guadalajara. Cuando ya regresa a Murcia, expuso en el Real Casino de Murcia, también expuso en el Ayuntamiento de Murcia, en una sala que había de exposición en Santa Isabel, y luego también expuso en Cartagena, en una caja de ahorros de Cartagena. Es decir, que ella sí que movió su obra. Lo que pasa que era una persona que tenía que hacerlo de alguna manera de forma autodidacta, sin marchantes. Ella sola de alguna manera pintaba. Por supuesto, algunos cuadros los vendió y además los vendió en reconocidos espacios, por ejemplo, en comercios de Murcia. En el Corte Inglés le compró algún cuadro, pero claro, eso sí que es verdad que no lo podemos documentar. Pero, por ejemplo, en Helen Novia habían 2 o 3 cuadros de ella expuestos cuando exponían las ropas, etcétera. Efectivamente. Es cierto, sí. Además, ella era una mujer, digamos, muy moderna para esa época, porque nació, creo que es coetánea de Tapies. Y en aquella época, digamos que se conoce mucho más la pintura masculina, podríamos decir, que la femenina. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo se ha ido poniendo en valor la pintura de la mujer? Que de alguna forma, pues en esa época, estamos viendo aquí detrás algunas de las obras que hacía, pues era como muy moderno, ¿no? Que una mujer que además tampoco tuvo hijos, tirara para adelante, lo moviera todo. Y con un marido invidente, porque ella no tenía hijos y tenía un marido que, por desgracia, en la época donde ella era más prolija a la hora de pintar, su marido queda mermado totalmente entra con una discapacidad visual. Entonces era el doble, ¿no? El doble de trabajo, porque evidentemente ella tenía que estar pues, más pendiente de él y él no podía disfrutar plenamente de lo que ella creaba. Lo que sí que es verdad que ella utilizaba toda su pintura, ella era una romántica por excelencia, pero no romántica por como podemos denominar, sino que pertenece a ese movimiento. Ella hablaba de la imaginación, ella hablaba de la naturaleza, ella hablaba de la emoción. Utilizaba un expresionismo abstracto, pero también de alguna manera un impresionismo, ¿no? Donde de hecho algunos críticos de arte de Madrid, por ejemplo Basilio Gassén, que fue un crítico de arte de Radio Madrid, hablaba de su obra también como cuasi turneriana. De hecho, ella ciertos cuadros como estos que hemos traído aquí se parecen en esa nebulosa de la naturaleza que pintaba como Friedrich o Turner, que eran los románticos por excelencia, ¿no? El movimiento romántico que empieza en el siglo XIX con ese movimiento, ¿no? Entonces ella de alguna manera era autodidacta, pero se nutría, que eso es lo que a mí me llama la atención, porque ahora tenemos para nutrirnos un montón de cosas. Exacto, tenemos muchos estímulos. Claro, pero en 1924, cuando ella nace, ella empieza a desarrollar todo. En 1970 es cuando ella empieza a desarrollar su obra. Y entonces, efectivamente, a mí me ha llamado la atención que tanto el escultor Chillida como Tapies nacieron en el mismo año, hace justo un centenario que justo de la muerte de Josefica. Ella estuvo viviendo también en Madrid mucho tiempo. El Josefica aquí en Murcia nos llama la atención porque suena como un nombre así más... Pero bueno, al final es un poco nuestra forma de hablar. Era una forma de reivindicar su murcianismo. Ella se consideraba murciana 100%.
yo soy murciana, no soy Josefina, soy Josefica. Josefica. Y así firmaba sus cuadros. Ahora además va a llegar un momento muy especial porque vais a organizar una exposición, podríamos llamar retrospectiva, de su obra en Ceutí, en el Centro Cultural donde de nació Ceutí. mi tía. Claro que sí, hemos tenido la gran suerte que el Ayuntamiento de Ceutí, con la alcaldesa que es estupenda, han contado con la obra de mi tía y de Josefica Gil, y sí, vamos a hacer una exposición antológica que hemos titulado Vida, porque realmente podemos hacer un recorrido por todos esos estados emocionales que podemos encontrar. Estamos viendo aquí, perdona que te corte, estos bocetos que tú me enviabas de esas exposiciones, exacto. Incluso en la Galería Mercurio de Madrid, creo que es, exacto. Sí, aquí es cuando expuso estuvo en el Ayuntamiento de Murcia, en Santa Isabel, aquí cuando expuso en Cartagena. Claro, este es un cuadro de la familia, que este ha sido restaurado también por la Escuela de Arte de Restauración Taba, que he contado con esa ayuda tan extraordinaria también, con Carmen, y evidentemente estamos muy contentos y muy satisfechos de ver que esa obra, que ella hablaba de que eran como hijos suyos, ¿no? También mi tía pintó mucho figurismo, no solo pintaba cuadros de naturaleza. Era muy versátil, tanto en técnicas pictóricas, se atrevía con todo. Y luego aparte el uso de la paleta con paleta, pintura sobre pintura, crear esas texturas, que además también lo podemos ver, no sé si podremos ver ese contraste. Estos dos cuadros son de paisaje, pero digamos que en uno pues tiene mucho colorido, en cambio el otro es como muy oscuro. Sí, pero muy oscuro pero con vida. Sí. Esa es la vida, esa era Josefica. Josefica era alegría, era luz, era espiritualidad, era delicadeza, pero a la vez también había pasado desde muy pequeña, se quedó con 8 años, se quedó huérfana de padre, luego perdió a 2 hermanos, uno en la guerra, Pedro José, en la Guerra Civil Española, y luego perdió también un hermano también por neumonía. Total, que fue perdiendo mucha pérdida, luego se quedó sin poder ser madre, que fue un cierto trauma, imagino, pero que no llegó a la depresión, sino que se puso melancólica. Pero siempre sabía sacar ese punto de luz dentro de la oscuridad. Y una pregunta, como psicóloga también, ¿qué eres? ¿Ese acercamiento a la naturaleza también puede ser una manera, digamos, de canalizar pues, esas frustraciones, dolores, sentimientos a veces de esos del alma? Exactamente. Yo, de hecho, me ha llamado mucho la atención, porque he explorado mucho, soy una investigadora de la obra de Josefica, me ha llamado mucho la atención el uso que hace de las cuevas, del agua, de la naturaleza, de los bosques. Todo eso tiene que ver con el arquetipo madre. El arquetipo madre, ella pinta muchas vírgenes con niños, madres con niños, infancia. Tengo un cuadro también muy bonito en casa, que también lo vamos a exponer, que se llama La Fuente, y lo vamos a donar al Centro Cultural de Ceutí, que se ve la infancia. Ella siempre está tocando, elabora todo ese proceso, pero de una manera siempre positiva. Y la madre está siempre presente, las madres imaginadas y las madres vividas, porque aunque no hubiera sido madre, ha sido madre de mucho arte y de mucho... E incluso de ti a veces a ratos, ¿no? Porque tú también has pasado muchas temporadas con ella y has vivido un poco ese proceso creativo. Sí, yo me acuerdo de ella cuando yo tenía 5 años, estuve viviendo un mes con ella y con mi tío en Madrid, y ella empezaba ya a pintar en el sur en los años 70 y tantos, y yo la veía crear con su caballete, con sus pinturas, era muy observadora. Cualquier galería de arte, ella siempre estaba observando, mirando, viendo, reproduciendo, experimentando. En eso era también gran admiradora de Tapies, porque Tapies también era muy valiente a la hora de utilizar los distintos elementos naturales. Y ella, aunque no utilizaba la tierra, lo representaba. Hay un cuadro que os invito a la exposición. Por supuesto, ahora después vamos a decir el día y la hora para que nos quede todo claro. Sí, porque hay un cuadro que se llama La Primavera, que es una cara con todo el pelo así, cuando en el impasto también, que es una técnica a modo de Rembrandt, que también la utilizaba mucho, y es precioso, la verdad. Y yo, pues la verdad es que estoy muy satisfecha de ver cómo una mujer con ese techo de cristal en la época del posfranquismo pudo de alguna manera no frenarse a la hora de seguir utilizando varias técnicas. Y siempre me
me he cuestionado de que ha sido una pena que ella no hubiera entrado en una escuela concreta de arte para poder focalizar. Ahí está, porque hubiera tenido un potencial impresionante. Pero quizá ahí está la belleza de su obra y esa parte más salvaje, el decir, he ido bebiendo de artistas coetáneos, he ido viendo lo que tenía en mi entorno y a partir de ahí he creado mi discurso, porque ahora parece que se funciona al revés, primero creo un discurso y luego ya creo la obra. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Además hay una frase que me comentó precisamente la restauradora Carmen Gómez, dice, tu tía Josefica es una elegante a nivel espiritual, tiene una elegancia espiritual. Y me conmovió también, como ella decía cuando hablaba de Turner y hablaba de tal, dice, es que me han conmovido el espíritu, estos cuadros me conmueven el espíritu. De verdad que sí, yo he tenido la oportunidad de ver todos esos documentos que tú me has pasado y además a mí me chocaba mucho pues el contraste de temáticas, de colorido y de materiales, porque al final... las texturas que ahora están puestas... Efectivamente. A mí me gustaría, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No sé, daros las gracias por poder tener este espacio de reconocimiento a pintoras que han estado de alguna manera trabajando en silencio a través de un techo de cristal y que creo que se merecen un reconocimiento. Pues a mí me gustaría eso, que nos recuerdes el día y el lugar de la exposición para ir a ver esta maravillosa obra retrospectiva y que se acerquen un poquito más y a ti, por supuesto, darte la enhorabuena y que sigas en ese trabajo incansable. Pues muchísimas gracias. Bueno, la exposición va a realizarse a partir del día 12 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, en la inauguración, donde vamos a tener la oportunidad de estar con la alcaldesa, con doña Sonia Almela. Y luego tendremos hasta el día 17 de enero está la exposición en la sala de exposiciones del Centro Cultural y el auditorio de Ceutí. Estáis todos invitados y me encantaría poder contar con vuestra presencia. Pues maravilloso, porque es un plan diferente también para estas fechas navideñas, acercarnos al arte y a la cultura y a través pues, de artistas como tenemos aquí en la región. Rosa, muchísimas gracias de verdad por haber venido a las noticias de la noche. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.